me da muchísimo gusto. Este es nuestro video número 6 de la semana 6. Estamos estudiando el libro de Éxodo de los capítulos 1 al 28. Y como vimos antes, el libro de Génesis es acerca de la creación, pero el libro de Éxodo les va a encantar porque es acerca de la redención. Nos quedamos aquí en nuestra línea de tiempo cuando Israel llega a Egipto por causa de José y vemos que lo que Dios le promete a Abraham se cumple cuando están dentro de la nación de Israel, porque después de 400 años de haber sido una nación simplemente de 70 personas, pasan a ser una nación de hasta 600,000 hombres. Calculan que eran de 1 millón a 2 millones, ya contando mujeres y niños. Y pasan estos 400 años hasta que nace Moisés, que es uno de nuestros eventos más importantes. ¿Y quién escribió el libro de Éxodo? Al igual que el libro de Génesis, lo escribe Moisés. Y vemos que hay muchas referencias dentro del mismo libro de Éxodo, en donde Dios le manda a Moisés que escriba este libro. ¿Para quién? Para nuestros mismos personajes que hemos estado viendo antes, que son los hebreos. Recuerden que los hebreos lo único que sabían es que ellos descendían de Abraham y que Dios le había hecho una promesa muy grande a él, y eso lo veían cumplido. Ahora eran una gran nación, pero no tenían la menor idea de quién era Dios, cómo era Él, cuál era la diferencia de Dios con los dioses de Egipto. Tampoco sabían cómo honrarlo, cómo adorarlo, y necesitaban un documento por escrito, eran rollos, aquí, un documento por escrito para que nunca olvidaran cómo Dios los había liberado de Egipto. Ahora recuerdan que a Abraham Dios le había hecho la promesa de que todo este pueblo que descendía de él, su descendencia, iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y mientras ellos estuvieron viviendo en la tierra de Egipto, aquí la voy a poner, mientras el faraón fue bueno con ellos, la tierra de Egipto recibió gran bendición. En tiempos de José, que José representa este pacto de Abraham, fueron grandemente prosperados. Pero en cuanto el nuevo faraón tuvo miedo de ver cómo se multiplicaban en gran manera este pueblo y los empezó a oprimir, es entonces que el juicio viene hacia la nación de Egipto. Una vez más, cumpliendo la promesa a Abraham de que todos quienes bendicieran a este pueblo serían bendecidos y quienes lo maldijeran serían maldecidos. Y podemos resumir esto en Éxodo 19 del 4 al 6, en donde les dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Era importante en el libro de Éxodo que ellos supieran que tenían un propósito: ser un reino de sacerdotes, porque les iba a enseñar cuál era la función de un sacerdote, que era interceder entre Dios y los hombres, y una nación santa, exclusiva, diferente. Esto es clave que lo entiendan, porque ellos no quisieron ser una nación diferente, siempre quisieron ser como las naciones de alrededor, siempre quisieron imitar al mundo. Eso no se parece nada a lo que vivimos hoy en día. ¿O sí? Ahora empecemos a estudiar la historia de Moisés. Él nace en un tiempo de grande opresión. Todos los varones los estaban matando por el temor del faraón de que se multiplicaran aún más los israelitas, y lo seguían haciendo. Pero la mamá entiende que Moisés tiene un propósito muy importante y salva su vida, lo esconde hasta que llega a vivir a casa del mismo faraón, porque la hija de faraón lo adopta. Y vemos que vive 40 años como príncipe de Egipto, como la película tal cual. Pero aún así él tenía este sentimiento de justicia social, porque vemos que él tenía en su corazón defender a sus hermanos hebreos que estaban sufriendo con la opresión. Sin embargo, el faraón se entera que él mata a un egipcio y lo mandan matar, entonces él huye a Madián.
Y aquí en Madián pasa otros 40 años como pastor. Es muy interesante que la profesión que él toma es de pastor. Y sucede lo más importante, de lo más importante, porque pasan muchas cosas importantes del libro de Éxodo. Y es que Dios se revela a Moisés en una zarza ardiendo. Y le revela su nombre. Acuérdense que hasta este momento no conocían ni siquiera el nombre de Dios. Y le dice, yo soy el que soy. Y esta forma de nombre que Dios utiliza es una forma dinámica, activa. Le dice, yo no soy un Dios pasivo, yo soy un Dios que está presente y habla incluso hasta de sí mismo en tercera persona. Yo soy el que soy. Entonces es un concepto súper diferente a lo de que cualquier Dios existía en ese entonces. De hecho, se puede traducir yo soy el que hace estar. Esas dos son probables. Y vemos que estas son las letras en hebreo que se utilizan. Y por eso tenemos ahora el nombre de Jehová o Yahvé, porque es simplemente que los estudiosos bíblicos agregaron vocales en medio de estas sílabas. Ahora, cuando Dios se le aparece a Moisés en esta zarza ardiendo, lo manda con el faraón, siendo él que ya no tiene ni reputación ni poder, porque Dios quiere mostrar algo, que Dios escoge a los humildes, a los que parece que no tienen dones, porque incluso Moisés dice, pero ¿quién soy yo si soy lento de palabras, soy tartamudo? Y Dios le dice, es que no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Yo soy el que voy a hacer la obra, yo voy a hacer mi gran presentación delante del imperio más poderoso en ese tiempo de la tierra, que era Egipto, y ante todo mi pueblo que no me conoce. Entonces esto se trataba de demostrar quién era él y cómo su nombre está altamente relacionado con lo que él hace. Él dice, yo soy el que hace estar y lo que voy a hacer es salvar a mi pueblo. No solamente van a conocer mi nombre, sino van a conocer mi propósito, mi poder y mi salvación. Cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo, vemos que hay un capítulo muy raro que nos confunde de su esposa que lo circuncida. Y acuérdense que ellos estaban aprendiendo la importancia del pacto. Y el pacto fue el primer pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, de alguna manera, Moisés no podía ir y cumplir su propósito hasta que no entendiera la importancia del pacto de la circuncisión, que los apartaba como pertenencia de Dios, que pertenecían a él. Cuando llega con el faraón, vemos que 18 veces se repite en el libro que Dios endureció el corazón de faraón. Y esto comienza a partir de la sexta plaga. Ahora, ¿por qué repite tanto que Dios endurece este corazón? Y es que quería que entendieran los hebreos que nada se estaba saliendo del control de Dios. No es así como que le salió mal el plan a Dios. Envió a Moisés con el faraón y ahora el faraón no los quiere dejar ir. Todo esto tenía el propósito de mostrar el poder de Dios, porque faraón hace una pregunta muy importante. Dice, ¿y quién es el Señor para que yo deje salir al pueblo? No tenía nadie la menor idea de quién era Dios en la tierra. No había pasado tanto tiempo y el imperio más poderoso, las naciones no sabían quién es Dios. Esto es increíble, que Dios está enviando a este hombre débil a manifestarle a la tierra entera quién es Él. Necesita a este portavoz, pero Él está dando toda la capacidad. Entonces, esta repetición constante de que Él endureció el corazón del faraón les estaba dando la tranquilidad a los hebreos de que Dios hace todo con un propósito y no hay accidentes. Como vimos en el libro de Génesis, cuando en cada uno de los días de la creación Dios describe lo que hace para mostrar su poder sobre todas las deidades de Egipto, hace lo mismo y las humilla con las 10 plagas. Recuerden que el río Nilo era considerado una deidad y cuando convierte en sangre las aguas del Nilo está mostrando Dios su poder a Faraón, a los israelitas, que Él está sobre toda la creación, sobre toda deidad falsa. Y lo que es muy curioso es que los magos hacen lo mismo, pero no pueden revertir lo que Dios hace.
Entonces, esto hace que el corazón del faraón aún se endurezca más. Pueden hacer venir más ranas de las que habían. También eso es, a mí se me hace chistosísimo. Lo que yo hubiera querido como faraón es, quítalas, no me traigas más. Pero cuando llegan a la tercera plaga, que es la de los mosquitos, ya no pueden reproducir mosquitos. Y cuando llegan a la plaga de los tábanos, que son las moscas, reconocen aún los magos que ahí está la mano de Dios. Y viene la quinta plaga, que es la del ganado, la sexta de las llagas, la séptima del granizo, la octava de las langostas, y todo esto va acabando con todo lo que el faraón tiene, todas sus riquezas. La novena, que es la de la oscuridad, y a la que vamos a ir, que es la más importante, es la de los primogénitos, que le da la entrada a la festividad más importante, que es la de la Pascua. La Pascua vino a enseñarles, tanto a los egipcios como a los israelitas, que el precio de su libertad era un precio de sangre. Era un precio que le costó su primogénito al faraón para darse cuenta que necesitaba someterse a Dios y dejar salir al pueblo. Ahora vemos que lo único que libra al pueblo de Israel de esta plaga es la sangre del cordero. Y esta sangre del cordero es la que hoy nos ayuda a entender qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, no fue suficiente la demostración de poder a través de las 10 plagas. Dios los lleva al desierto y los pone en una situación muy incómoda. De alguna manera los pone frente al mar, en donde no tenían escapatoria de la caballería del faraón que se lanza contra ellos. Ellos eran esclavos, pero Dios los saca como príncipes porque dice que despojan de todo a los egipcios. Sin embargo, estaban ahí enfrentándose a una situación bien difícil, y Dios les enseña cómo Él cambia cualquier circunstancia. En donde parece que el enemigo tiene la ventaja, Dios cambia las circunstancias y le da la ventaja a su pueblo y los hace cruzar por el Mar Rojo, les enseña su poder y después sepulta a todo el ejército de Faraón bajo las aguas. Y lo más importante que sucede después de su salida es que les es dada la ley, el pacto, que vamos a hablar en el siguiente video de eso, que es bien importante, y el tabernáculo, que era el templo de alguna manera movible en donde Dios habitaba en medio de ellos. Desde la caída del hombre, Dios ya no habitaba con el hombre. Y esta es la primera vez que vemos que Dios hace su morada entre su pueblo. Y por eso era necesaria la ley, para que ellos supieran cómo podían habitar en medio de un Dios santo, con un Dios santo que los amaba y que los rescató para darles un propósito.